Hola alumnas y alumnos. Ayer nos quedamos resolviendo el problema de la integral definida. Lo que hicimos la clase pasada fue que calculamos el área que había debajo de la curva x cuadrada de el 0 hasta el 1. Entonces yo les dejé como ejercicio que calcularan el área que hay debajo de la curva desde el 0 hasta el 4. Entonces voy a resolver ese problema para los que tuvieran problemas ayer. Este dibujo que puse aquí es la función f de x igual a x cuadrada. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que cambia en este caso? Pues la idea es la misma. Lo que yo voy a tener que hacer es dividir el segmento 0,4 en muchas partes pequeñas, todas de la misma base. Y lo que tengo que hacer es cubrir el segmento, la gráfica con rectángulos que tengan una base cada vez más delgada. Y entonces la suma de del área de todos esos rectángulos pues va a ser muy parecida o cada vez se va a parecer más al área que yo estoy buscando. Entonces la idea es bastante simple, es cubrir el área que yo quiero con muchos rectángulos e ir cada vez más aproximándome al área que yo quiero. Entonces en este caso, aquí en mi dibujo se ve que estoy cubriendo con muchos rectángulos el área que quiero. Y claro que siempre va a haber un defecto, es decir, siempre me voy a pasar por algo. Pero conforme más delgada sea la base de los rectángulos, entonces esta área se va a ir pegando cada vez más al área que yo quiero. De hecho, cuando los rectángulos sean tan delgados, o más bien el límite de las áreas de los rectángulos, conforme haga más rectángulos, pues va a ser el área sombreada o el área S que estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que cambia en este caso? Lo que cambia en este caso es simplemente la base, porque la base ahora es desde el 0 hasta el 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues supongamos que la base en principio yo quiero dividirla en 3 partes iguales. Entonces, ¿cuánta distancia hay del 0 al 4? Pues hay 4. Entonces, si divido 4 entre 3, me queda 4 tercios, sería el primero. Y el segundo sería 4 tercios más 4 tercios, 8 tercios. Y el tercero sería 12 tercios, que coincide siempre con con el límite del lado derecho, que es 4. Entonces, ya que hice esto, o sea, dividí esta base en 3 partes iguales, entonces tengo que calcular la suma de los rectángulos. Entonces, la base de cada uno de estos rectángulos va a ser la misma, va a ser 4 tercios en todos los casos. Entonces, voy a poner aquí R3. R3 es 4 tercios, que es la base del primer rectángulo, por la altura del primer rectángulo. Pero recuerden que la altura del primer rectángulo es simplemente evaluar en 4 tercios, entonces F de 4 tercios. Más, el siguiente rectángulo vuelve a tener base 4 tercios. La base no cambia. Y la altura sí va a cambiar, ahora es F de 8 tercios. Y por último, el último rectángulo va a tener como base 4 tercios nuevamente, pero ahora su altura va a ser F de 12 tercios o de 4. Entonces esto es igual a 4 tercios por F de 4 tercios, que es 4 tercios al cuadrado, o sea 16 novenos, más 4 tercios nuevamente por F de 8 entre 3, que es 64 entre 9, más 4 tercios por F de 12 entre 3, que es 144 entre 9. Entonces hago la suma y eso me va a dar algo que se va a aproximar a el área S que estoy buscando, pero no va a llegar a ser el área S. ¿Cuál era la idea? Pues la idea era calcular Rn, es decir, la suma de las áreas cuando divido en n rectángulos, y calcular el límite cuando n tiende a infinito, o sea que cuando
cuando la base de estas divisiones de estos rectángulos se hace cada vez más pequeña. Entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Quién sería Rn? Rn, bueno, pues primero hay que ver cómo se divide la base en n partes. Entonces, antes de poner Rn, voy a poner una línea aquí para que vean cómo se divide la base en n partes. Entonces, la base, supongamos que es esta. La base no puede ser, ya tengo plumones que pinten. La base es va a ser esto va a ser la base del 0 al 4. Pero ahora esa base la quiero dividir en n partes iguales. Entonces vean, cuando lo quería dividir en 3 partes iguales, ¿qué fue lo que hice? Pues lo que hice fue la distancia que hay del 0 al 4, que es 4, la dividí en 3, 4 tercios. Y luego fui sumando 4 tercios cada vez en cada paso. 4 tercios más 4 tercios es 8 tercios, más 4 tercios, 12 tercios. Entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dividir en n partes iguales. ¿Y cuánto va a valer cada parte? Pues la primera parte va a valer, como la distancia de 0 a 4 es 4, entonces va a valer 4 entre n. La siguiente parte va a valer 8 entre n. La siguiente parte va a valer, lo voy a poner aquí arriba, 12 entre n. Y así me voy a seguir hasta llegar a 4n entre n, que es igual a 4, el último. Y el penúltimo va a ser 4n menos 1 entre n, es este de aquí. Entonces, así va a quedar mi división del segmento. Me voy a ir de 4n en 4n, 4n más 4n, 8n, más 4n, 12n, 16n, 16 entre n, y así me sigo. Entonces, ¿quién va a ser Rn? Pues entonces Rn, perdón por mis plumones, pero no sé qué les pasa. Entonces Rn va a ser igual a la base del primer rectángulo, que la base de todos estos rectángulos siempre va a ser 4 entre n. Y voy a multiplicar por f de 4 entre n, que es el primer extremo del rectángulo. Luego, el siguiente rectángulo va a tener base nuevamente 4 entre n, pero la altura ahora va a ser f de 8 entre n, que es base 4 entre n y la altura va a ser 8 entre n. Y para el siguiente rectángulo va a ser nuevamente 4 entre n, f de 12 entre n, y así me sigo hasta 4 entre n, que es el penúltimo rectángulo, f de 4 por n menos 1 entre n, y el último rectángulo, que es 4 entre n, por su altura, que es f de 4n entre n, que coincide con 4 porque es el último extremo. Ahora voy a simplificar esto un poco y voy a borrar esta parte de aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener aquí es 4 entre n, o sea, Rn va a ser igual a 4 entre n, Rn es igual a 4 entre n, por f de 4 entre n, que es elevar al cuadrado, o sea, 16 entre n, por 16 entre n cuadrada, perdón, más 4 entre n nuevamente, y ahora 8 entre n al cuadrado, o sea, 64 entre n cuadrado, más el siguiente sumando, lo voy a poner aquí, todavía me cabe, 4 entre n por 144 entre n cuadrada, que es lo mismo que 12 entre n al cuadrado, más, así me sigo, puntos suspensivos, el penúltimo, que va a ser 4 entre n por 4 por n menos 1 entre n al cuadrado, o sea, 16
n menos 1 al cuadrado entre n cuadrada, y el último término, que es 4 entre n, por 4 por n entre n al cuadrado, o sea 16n cuadrada entre n cuadrada. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos términos? Pues cuando multiplique aquí me va a quedar n cúbica dividiendo en todos. Entonces voy a factorizar una n cúbica que está dividiendo en todos, y además en el numerador todos van a tener por factor común al 4, todos tienen este 4, y además todos los números de aquí adentro tienen como factor común al 16. Entonces voy a factorizar primero el 4 y me quedaría así, me quedaría 16 más 64 más 144 más, a ver, creo que aquí no va a caber, lo voy a hacer un poquito más chico, pues voy a factorizar 4 entre n al cubo y me va a quedar 16 más 64 más 144 más puntos suspensivos más n menos 1 al cuadrado, 16 por n menos 1 al cuadrado, más 16n cuadrada. Entonces todos los que están aquí adentro a su vez tienen como factor común el 16. Entonces factorizo un 16 y me va a quedar 4 por 16, 64 entre n al cubo. ¿Y qué me va a quedar adentro? Pues 16 entre 16 es 1, más 64 entre 16 es 4, más 144 entre 16 es 9, más puntos suspensivos, más n menos 1, 16n menos 1 al cuadrado entre 16, pues solo n menos 1 al cuadrado, más n cuadrada. Y esto, como lo vimos ayer, tengo una fórmula para eso, ¿no? Eso es 64 entre n al cubo por n, es la suma de los primeros cuadrados. Ayer les dije que eso era n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y entonces esto que está aquí es la suma de los primeros, más bien de cuando divido en n partes la base y calculo el área de los rectángulos. ¿Cuál es el último paso? Pues el último paso es simplemente calcular el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de esto, de 64 entre n al cubo, voy a simplificar esto un poco, me va a quedar n cuadrada, bueno, a ver, n cuadrada por 2n me va a quedar 2n al cubo, luego n por n cuadrada por 1 más n cuadrada, luego 1n por 1, n por 2n, 2n cuadrada, y n por 1, n por 1, n, entre 6. Y esto lo voy a simplificar un poco, aquí me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito, de 64 entre n al cubo, y voy a aprovechar para multiplicar de una vez. Entonces me queda 64 por 2n al cubo, 128 n al cubo, más n cuadrada más 2n cuadrada es 3n cuadrada, por 64 es 192n cuadrada, y n por 64 más 64n, todo esto entre 6n al cubo. Ahora, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 128n al cubo entre 6n al cubo más 192n cuadrada entre 6n al cubo más 64n entre 6n al cubo. Pero cuando n tiende a infinito, como el denominador de estos dos es más grande, el grado del denominador, esto se va a 0 y esto también se va a 0. Este n al cubo entre n al cubo se cancela y simplemente me queda 128 sextos, es decir, 63 tercios, que es aproximadamente
21.3. Entonces, lo que estoy diciendo ahí es que el área que está debajo de la curva es 21.3. Y eso era el ejercicio que tienen que hacer. Si se dan cuenta, en sí lo que tengo que hacer es simplemente calcular Rn, que aquí lo simplifiqué, me quedó esta expresión, y después calcular el límite cuando n tiende a infinito de Rn. Eso es el área que yo quiero. Y con eso acaba el problema que les dejé ayer.